cruz bien hecha, por la señal de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. el Señor esté con ustedes. Buenos días. Hermanas y hermanos, no es mera coincidencia que el 2025, el Día de los Fieles Difuntos, cae en domingo. En este año en que el evangelio principal de todos los domingos es San Lucas, el que nos habla de la misericordia de Dios, nos habla de que necesitamos servir a los pobres, hacer el bien si nos queremos salvar, junto con obviamente el culto adecuado a Dios. Incluye pues el verdadero y único Dios, pero también el servicio a los hermanos. Nada de separar los dos, porque pervertimos el culto. O también no servimos bien a los demás si no les traemos o les guiamos hacia Dios. Con humildad reconozcamos que todos somos pecadores, que todos nos vamos a confrontar con 4 realidades, que son la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Especialmente de juicio y del infierno voy a mencionar hoy también la gloria, porque muchos, inclusive me acaba de pasar hace unos minutos, la gente no quiere oír del infierno, quiere más de la gloria, que Dios es muy bueno. Ah, sí, cómo no, chucha. No, tenemos mucho que hacer para poder ir al cielo, y para eso seamos humildes, honestos, reconociendo que hemos ofendido a Dios, hemos faltado al servicio al prójimo, y por lo tanto, al menos que en cada misa siempre reconozcamos que estamos faltos de nuestras obras buenas, y que solo con la misericordia de Dios alcanzamos el cielo, pero que nos ayude a Él el resto de la semana a hacer lo que nos corresponde, si queremos ir al cielo. Entonces, decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos perdonamos nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Cantamos el Gloria, Gloria. Para. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te
Ofrecemos la misa por todas las personas que han puesto los nombres en estos sobres, por todas las personas que tienen en su mente, corazón, mi madre que hace 10 años murió también, y de una manera especial pido, no por el alma, sino por la vida de 80 años de la señora Marta Ochoa, cuya nuera está mandando decir esta misa aquí en el coro, y que nos debe recordar esto, Vidalia, a Ruth y a Noemí. Ese amor que se tenía entre suegra y nuera, que después Cristo dice, pues no siempre funciona. Pero pedimos de verdad por todos en familia, suegras, nueras, a familiares cercanos o lejanos, extendidos, que necesitan de nuestra oración, especialmente si en su familia hubo una persona que murió sin ser cristiano, sin bautizarse, sin el auxilio de los enfermos, porque sabemos claramente que solamente en Jesucristo, sus sacramentos, su palabra, realmente nos da la salvación. Aunque Él dice que tiene ovejas en otro redil, al otro lado, Él sabe cómo lo salva a los demás, pero realmente sin Jesucristo, sin su iglesia, no hay salvación para nadie. Hagamos pues oración por Marta y por todos los fieles difuntos que tenemos en mente. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos e hijas difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en manos de Dios y no las alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como ora en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en una cañaveral. Juzgará a las naciones y dominará a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. El Señor
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues Él que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. Para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Gracias. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a Betania y Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que cree, está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en Jesucristo, hoy nos unen, además de la fe, que hay un mundo mejor que este, la vida eterna que nos trajo Jesucristo con su resurrección. Creemos que son 4 cosas que tenemos enfrente y ineludibles, o sea, nadie se escapa, que es la muerte, que es el juicio, que es el infierno y la gloria.
se llaman postrimerías o novísimos. Tan nuevos, por eso se llaman novísimos, que no han llegado para cada uno. O sea, a cada quien se le va acabando el mundo, ¿eh? Pero aquí se trata de que la palabra de Dios, en otro evangelio que hice en la misa de inglés, fue otro evangelio, pero coincide en el mensaje, donde Jesús le dice a sus discípulos: ¿creen en Dios? ¿Creen en la palabra de Dios? También crean en mí, crean en mi palabra. Mis hermanas y hermanos, estos días ha vuelto al mundo la herejía o el enemigo principal de la fe cristiana, que es el gnosticismo. Y el gnosticismo hoy día encuentra inclusive bases científicas. Yo admiro mucho a uno de esos científicos, por lo menos un judío, pero que por lo menos no ataca al cristianismo, de los pocos que no lo atacan, a Jacobo Ginsberg. Es un científico y chamanista. Él puede decir en su teoría que ha descubierto cómo Jesús transforma el agua en vino, cómo Jesús pues resucita a Lázaro, pero no solo eso, sino cómo Dios hizo todo. Y el problema, el reto no es en el cómo, sino la conclusión a la que llegan, y por lo menos como científico no concluye él eso, por eso lo respeto. Pero aquí el verdadero problema está en que a todos hoy día, por los documentales que vemos en YouTube y en las redes sociales, muchas cosas que dicen que la iglesia escondió evangelios apócrifos, o que los apóstoles quitaron unas palabras de Jesús, y los mismos evangelistas quitaron cosas de la boca de Jesús. Y entonces, perdón, ustedes y yo, tengo un dulcecito por aquí, se me olvidaba. Entonces ustedes y yo tenemos la disyuntiva o la decisión a tomar, si tomar en cuenta esos videos, que hay mucho de verdad, pero la conclusión no es la verdad, es en contra de la verdad. Y por lo tanto tenemos que entender lo que normalmente se entiende por herejía. Herejía es una palabra ambigua que significa porción de la verdad, pero también significa, o en la historia se ha tomado a algunos herejes como endiablados, como satánicos, a los que hay que quemar en leña verde y en vivo y en público para que todo el mundo entienda. Entonces, mucho cuidado. Hay una porción de verdad, que es lo que significa esa palabra herejía, que es posible reconciliar con la fe cristiana y con la verdad completa, que es Cristo. Pero mucho cuidado con la conclusión que el gnosticismo o la nueva era llegan. El hecho que Jesús levanta a Lázaro no es algo que nunca se iba a saber cómo lo hizo. Vuelvo a repetir, hoy día hay tan avanzada ciencia cuántica, la total concientización universal y quién sabe cuánta cosa, que nos pueden explicar de algún modo cómo le hizo Jesús. Y cómo la creación no tiene por qué ir en contra de la evolución. Porque Dios crea en un proceso de 6 días, pueden ser 6 etapas o 6 mundos que se les termina su mundo. ¿Y cuál es el mundo en el que se nos va a terminar ahora el nuestro? Eso es, se entiende. Pero llegar a decir que el Dios que hizo todas las cosas que vemos, visibles e invisibles, porque eso decimos cada domingo en el credo. Creo que Dios ha hecho todo, las cosas visibles y las invisibles. Y hoy aprovechamos el día de la fiesta de los fieles difuntos para hablar del mundo invisible. Las ánimas no vemos sus cuerpos, pero creemos firmemente que hay un mundo invisible en el que Dios sigue teniendo misericordia de estas almas que por angas o por mangas no se murieron reconciliados con Dios. Y importa la intercesión de la iglesia. Porque no hay salvación sin Jesucristo, el único mediador entre Dios y la humanidad, y la iglesia, que es su esposa, que es el medio por el cual
nuestro Señor sigue salvando a todos los pueblos de la tierra. Pero de allí a decir que Jesús vino a predicar la religión cristiana como superior a todas, y la iglesia, fuera de la iglesia nadie se salva y somos los meros chichos. ¡No! Eso es tergiversar el mensaje del evangelio, que debe ser proclamado a todos los pueblos de la tierra. Así como en el pueblo escogido, de donde nos viene la salvación por boca del mismo Jesús, primero se llamaban hebreos, luego israelitas y luego judíos. Hay todo un proceso, no es lo mismo, aunque sea el mismo pueblo, pero no es un mismo, una persona adulta que cuando eras joven, recién casado, o cuando eras niño, o cuando eras recién nacido. Eres el mismo, ¿verdad? Pero llegó un proceso de crecimiento. Así era Israel. Primero se llamó Abraham, sin llamarse Abraham. Abraham el hebreo. Hebreo que significa el que cruza fronteras. El que le dice a Dios, deja tu casa, tu patria y los tuyos y vete. ¿A dónde? Tú vete. Entonces hebreo es llamado, este anónimo hebreo, beduino, queda en el credo judío. Mi padre era un hebreo errante, un arameo errante. Y por lo tanto, nuestra fe tiene mucho que ver con el proceso de caminar de la tierra hasta llegar al cielo. Eso es fe, ese es un camino, es un proceso. Después, estos hebreos, hijos de Abraham, fueron el nombre de Jacob se le cambió por el de Israel, consagrado de Dios, para que ahora deje aunque siga siendo nómada peregrino, pero construya ciudades que requieren leyes. Entonces empezó a ser Israel. Luego, debido a sus pecados, Dios cumple. Si cumples mis mandamientos, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero si no cumples, mejor di que no vas a cumplir. No, sí vamos a cumplir, sí, pero daban servicio a Dios de los labios para afuera y Dios les cumple el castigo. Los voy a exiliar. Si no cuidas al huérfano, a la viuda y al forastero al que está allí en tu tierra como un inmigrante, como uno que viene de fuera, ¿se acuerdan que he predicado hace domingos? Que el peor enemigo hoy que tienen las naciones, especialmente América, no es el fentanilo, no es ICE o la migra, no es el presidente, no es la crisis de finanzas que estamos pasando, no. El peor enemigo que tenemos, porque nosotros lo hicimos enemigo, la peor amenaza que nos cae sobre cada uno de nosotros los creyentes, se llama nada más ni nada menos que Dios. Es el que más nos amenaza, y con mucha claridad en la Escritura. Tú que no cuidas a la viuda, o al huérfano, o al inmigrante, te mato. Tus hijos quedarán huérfanos, tus mujeres viudas, y tú serás llevado al exilio a Babilonia. Y lo cumplió. Entonces, ¿qué? ¿Dios es un Dios cruel? ¿El Dios antes que viniera Jesucristo es tan malo? No. Aquí se trata de que la realidad es que todo ser humano enfrenta, que es la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, son cosas que vienen enfrente de nosotros porque dependen hasta el último respiro y palpitar del corazón que tengamos. Si nos portamos bien, construimos un mundo de justicia. Si nos portamos mal, estamos destruyendo el mundo con tanta injusticia. Y entonces, tú decides si te vas al cielo y disfrutarás para siempre de la gloria, o el infierno y para siempre te perderás sin nada ni nadie que interceda por ti. Mis hermanas y hermanos, lo que predico es lo que está en el credo. Lo que predico lo manda la palabra de Dios, la tradición, el magisterio. Tengo fundamentos para decir lo que digo. Desafortunadamente, no falta quien, sea en misas de inglés o de español, que se molestan que yo hable. ¿Me atrevo a hablar del infierno? No, padre, ni siquiera diga la palabra. Oh, santo cielo, háblanos de Dios nomás.
¿Ah, sí? Sí, Chucha, cómo no. Padre, oye, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que la palabra infierno es una palabra cristiana o no? ¡Claro! Jesús le dijo hace 15 días cuando nos hablaba del rico Epulón, que no le daba nada de lo que, apenas lo que caía de la mesa, el pobre se lo comía y los perros le lambían las llagas. Y cuando se murieron ambos, uno, que sí tenemos el nombre de Lázaro, va al seno de Abraham, que es una manera de hablar de, hoy día diríamos el purgatorio, hasta el cielo. Y como este hombre nunca se preocupó del necesitado, entonces ahora sufre las consecuencias y le pide a Abraham, Abraham, deja que Lázaro baje para que con la punta del dedo refresque tantito. No, le contestó Abraham, porque entre tu lugar y el nuestro hay un gran abismo. Tú tomaste decisiones que pudiste cambiar y se te dio el libre albedrío y tuviste conciencia de que necesitabas los demás alrededor de ti, pero no te importaron. A ti no te importó obedecer a Dios, que te ordenó cuidar de la viuda, del huérfano y del inmigrante, pero no quisiste. Por favor, puedes mandar a Lázaro que se levante de muerto, ¿verdad? Y le avise a mis hermanos, porque tengo 5, que mira lo que les espera si no les avisan. ¿Y qué contesta Abraham según Jesús? No. Si no le hacen caso a Moisés, o sea, los 10 mandamientos de la ley de Dios, si no le hacen caso a los profetas, incluyendo a Jesús mismo, todas las enseñanzas que nos dio de ver al inmigrante, al que no tiene ropa, al que no tiene comida, a darle hospedaje al inmigrante, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, no harán caso aún si se levanta un muerto. Es decir, cuando la persona en su orgullo se cree a sí misma hecho a mano y superior a los demás, como se dijo en el Evangelio hace 8 días, que el fariseo subió y se alababa a sí mismo, porque a Dios no lo alababa. Yo te alabo, Señor. No es cierto, no estaba alabando a Dios. Porque yo soy tan bueno en pagar el diezmo de la ruda, de la hierbabuena, rezo todos los días, me porto bien, hago mejor que ese publicano que está allá atrás. No, hombre, esperaba que Dios bajara y lo elevara, le pusiera la aurora. ¿Y qué más se te ofrece, mi hijo? Porque ahora yo soy tu criado, tú eres el Dios, el que todo lo puedes. Él se alabó a sí mismo, dijo Jesús, bajó a su casa sin ser justificado o salvado. En cambio, el publicano, muestra con humildad que él merece el infierno, que él no merece la bendición de Dios, que se apiade de él. Y Jesús dice de ese publicano, él bajó justificado y Dios se apiadó de él. Mis hermanas y hermanos, me gustaría darles 2 ejemplos. Uno de un sacerdote que no se salvó y uno de, nuestro presidente Didi. Algunos son nuevos aquí, no saben que al presidente de nuestra nación le llamo el 4D, para no pronunciar su nombre, que ni lo merece. A ver, el viernes hubo una fiesta en Mar-a-Lago y que le dijeron, little party, kill nobody. Un pequeño festín, pues no mata a nadie. ¿Festín? Con tanto lujo, mientras que él banquetea en Mar-a-Lago, en Florida, los jóvenes en una cuadra de la Casa Blanca se manifestaron y por orden de él fueron dispersados con gases. Todo por protestar porque más de 30 millones de personas en este país se quedarán sin estampillas, sin comida, pero él banqueteando. Usted responda, el Dios que está en el cielo, ¿no estará mirándonos a nosotros aquí en Pandel? Aquí en The Middle of Nowhere, como dicen. ¿No puede sus ojos ver Mar-a-Lago en Miami? ¿Sus ojos no alcanzarán a ver Washington, D.C., que está más al norte? O sea, que los ojos de Dios no ven todo o no lo oyen. No, nomás vea
a los que son tan cristianos como el presidente. Porque miren, sí hubo personas que me lo han dicho. ¿Cómo se atreve a juzgar al presidente? No estoy juzgando, lo estoy describiendo hechos. Sucedió también, para que piensen que no solamente contra el presidente Didi, que hubo un sacerdote, no les digo en qué parte de México, murió sin reconciliarse con la iglesia. Iban compañeros sacerdotes a hacer misa cuando él estaba tendido y ningún sacerdote terminó la misa completa. Viejitas que le llevaban el escapulario a Nuestra Señora del Carmen, patrona de las ánimas. Gente que rezaba y las oraciones, toda intercesión por este sacerdote, apenas subían al techo de donde estaba tendido y se regresaban, jamás cruzaron el techo. Mientras que hace 8 días nos dijo la palabra de Dios que el grito del pobre, del humilde, cruza las nubes y llega a los oídos de Dios, así como cruzamos nuestro país de origen y cruzamos las fronteras de América para buscar un mejor beneficio para la familia. Porque si no, a Dios le íbamos a dar cuentas que dejemos morir a los chamacos. El gobierno no ha querido entender que la familia es el cuarto poder que debe ser reconocido, no nomás el legislativo, judicial y ejecutivo. También está la familia y también están los medios de la comunicación. Por lo menos hay 2 poderes más que los 3 que normalmente se citan. Y por eso pasó que, según la visión de esas personas o lo que pasó, el sacerdote nunca se quiso reconciliar. Toda persona que se condena indudablemente reniega contra Dios y va en contra del Espíritu Santo. Jesús dijo, el que peca contra el Espíritu Santo no se va a salvar. ¿Saben qué significa eso? Que esa persona es tan orgullosa o tan pecadora, tan endiablada, que no cree que Jesucristo sea la mano misericordiosa de Dios y que en Él Dios tiene todo el poder para salvar hasta los peores pecadores, incluyendo a Judas. Que por eso dice la tradición que se condenó porque no creyó que Jesús le podía perdonar. Pedro también lo traicionó y chilló. Tomás, en el evangelio que prediqué en la misa de inglés, dice claramente que pregunta cuál es el camino, la verdad, la vida. Y Jesús le dice, yo soy. Si confían en Dios, confíen en mí, yo les voy a llevar a esas moradas eternas. Confíen. Pero si no confiamos, es dudar del poder del Espíritu Santo. Y eso nos encamina a la condenación. Ahora sí me explico por qué la palabra herejía es ambigua, porque es porción de la verdad, y eso está bueno, pero también es una porción de la verdad que la persona decide si eso es lo que lo salva. Y eso es lo que vemos en documentos en las redes sociales. Que la iglesia escondió evangelios, no nos dijo la verdad, manipularon todo para que la jerarquía y el poder de la iglesia y el concilio fuera la institución que nos manipulara en lo religioso. ¿De verdad? Aquí lo estamos manipulando cuando en la casa de Dios cada domingo se te da por el Espíritu Santo la palabra liberadora del evangelio, que de verdad te libera. En cambio, el gnosticismo habla de que tú te puedes salvar a ti mismo y que el evangelio de Mateo y de Tomás y de Magdalena habla que pues con que te centres en ti mismo, que la salvación es nomás un recordar de lo que tú tienes adentro. Pues suena bonito. Pero en el fondo están diciendo, no necesitas de ninguna institución, no necesitas de que Jesús te salve, no necesitas de los sacramentos de la iglesia, porque tú tienes toda la salvación en ti mismo. Nomás levántate temprano y empieza a meditar. Yo no estoy diciendo que hacer yoga está mal, está muy bueno que lo integremos, es muy útil, disciplinas tu mente, pero de allá a concluir que tú eres Dios. O que tú eres más que el Creador. Y que el Creador del que nos habla la Biblia es un Dios malo. Porque, ¿cómo permite que exista el infierno? Oh, no. Ese es un Dios mal. El verdadero Dios es el que todos hacemos a Dios. Porque todos somos capaces de encontrar a Dios en nosotros mismos. Y por lo tanto Dios está abajo de las plantas, abajo de la mesa. Donde quiera está Dios. Eso se llama panteísmo. Aquí lo que la fe de Jesucristo y la iglesia nos da es que Dios es Dios. Y tú eres tú. No son la misma cosa. Y que tú y yo somos criaturas necesitadas de Dios. Y que el mundo de lo invisible
es inmenso, pero que hay cositas muy claras que nos vamos a confrontar una vez que se hagan visibles el día que nos cerremos los ojos físicos. Que depende mucho de lo que sea lo visible. Por eso cito al presidente que banqueteando en Florida y acá millones de personas quedándose sin estampillas de comida. Por eso cito a un sacerdote también, para que no me acusen, que nomás acuso y hago política y no hablo de los sacerdotes. También hay sacerdotes que nos podemos condenar si no hacemos lo que Dios manda. Ese sacerdote, ¿por qué? ¿Por qué se negó? Que ni siquiera otro sacerdote pudo terminar la misa completa. No, mis hermanas, hermanos, distingan entre sus familias cuando hay ánimas del purgatorio por quién rezar, inclusive ten la caridad de pedir por el ánima sola, pero de ahí a pasar que usar la muerte, no solo como arte, porque en México pues el Día de los Muertos es un arte y cultura, pero de ahí a pasar que la supuesta Santa Muerte es más poderosa que el mismo Cristo, porque hay gente que es devota de la Santa Muerte. No tienes que preguntarte a dónde te vas a ir cuando te mueras. Ya estás en el infierno, ¿ok? No, ni lo preguntes. Tú devoto de la Santa Muerte. Porque de santa no tiene nada, de muerte lo tiene todo. Como cristiano católico, ten devoción de la buena muerte. Cambie. A ver, digan todos, ¿buena muerte? Que es la de San José, que murió en medio de la Virgen y de su Hijo Jesucristo. O de San Francisco, que sí tiene una calavera a los pies, pero que tiene toda la humildad de que Dios es el que hace de nuestros huesos una transformación para la vida eterna. Entonces los 4 novísimos, ¿verdad que están interconectados de la muerte, del juicio, del infierno y de la gloria? Por eso ayer celebrábamos la 4ª membresía de la iglesia, que es los Día de Todos los Santos, o de la iglesia victoriosa o gloriosa. A ver si no los escandalizo diciéndoles que cuando Jesús venga por segunda vez va a venir casado y con 2 mujeres. De las mejores, porque va a venir, ¿sí saben? ¿No sabían que Jesús va a venir con 2 mujeres? Va a venir por un lado con gloria y por otro con victoria. Ande pues, amén. Entonces vamos a pedirle a Dios que sepamos que Él, siendo un soltero que no necesitó de esposa, amante o novia, sino que tenía todo el Espíritu Santo con Él, y que detrás de un gran hombre, como en toda la humanidad, siempre hay una gran mujer, que detrás de Jesús, el hombre más grande de la humanidad, está su madre. Pues ¿a quién más podemos acudir en nuestra gran necesidad de cuando se acerque el día de nuestra muerte? Y no solo ese día, sino desde ya. ¿Por qué? Porque hoy dice la Escritura que hasta la misma muerte es instrumento del perdón que Dios nos da. Así es que no juzguemos a otros que no son cristianos, Él sabe. Por eso hay una 4ª membresía de la iglesia. La primera es la iglesia victoriosa o gloriosa. La segunda es la iglesia de las ánimas del purgatorio, iglesia triunfante. Segunda, iglesia purgante, ánimas del purgatorio. Tercera, iglesia militante o caminante, pueblo peregrino de Dios. Y 4ª, iglesia anhelante, aquellos que todavía no se bautizan y a lo mejor jamás se bautizarán, pero que son, bien sea judíos, bien sea nativos, bien sea gente que hace el bien, que son inclusive la presidenta de una nación o puede ser el gobernador de otra, pero que siendo o no cristianos están practicando la justicia, y ellos pertenecen a esa 4ª membresía de la iglesia, donde practican el bien, la justicia, el amor, sin necesidad de estar bautizados cristianos. Pero es gracias a Cristo y la iglesia que ellos también se salvan, porque la intercesión nuestra alcanza para todos. Y con ello quiero terminar para las personas que han cometido aborto y que han sufrido de por vida. Ahorita voy a hacer una misa por un niño, un bebé no nacido. Siempre les pongo así, que en un sobre o un papelito le pongan bebé no nacido, una crucecita con el nombre de José María. Porque no sabe si el feto era un hombrecito o era de una niña. Pero póngale un nombre. No sean tan ingratos. Si a un perrito le pones el nombre, si a tu carro tienes el nombre de la yagua, quién sabe cuánto, y a una niña, a un niño que fue abortado, no le pones un nombre. No es lo mismo que el bautismo, claro que no. Ojalá que una gente entienda que en peligro de muerte cualquiera puede bautizar a un bebé hasta en el vientre de la mamá que está agonizando.
Pero hay gente que jamás se les puso agua bendita, pero que la iglesia sigue creyendo que por la intercesión de la iglesia de Jesucristo esos bebés se salvan. El Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, dijo claramente que eso del limbo ya no se da, ya no existe, lo descartó la iglesia. Que en lugar del limbo preguntarse ¿a dónde van los niños que se murieron sin bautizar? La pregunta ¿a dónde van los papás que dejaron que el niño se muriera sin bautizar? Wow. Esa es la verdadera pregunta. Verá que cambian las cosas. Entonces nosotros hay que pedir que si conoces a alguien que tuvo uno o dos, no, sea discreto, no ofenda, porque es traer a la memoria sufrimiento y lágrimas. Y usted mismo mándele decir, aunque no haya sido su niño, manden decir oración, misas por niños no nacidos con el nombre de José María, para que sean angelitos que lo reciban cuando usted se muera. Amén. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria y victoria? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Me felicito, hermanas y hermanos, por ser parte del pueblo de Dios que cree estas cuatro cosas de la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, y que estamos aquí para pedir, para más bien llegar a la gloria y que el infierno esté allí, pero para amenazarnos y prevenir de que nos portemos bien y que nos convirtamos de corazón. En primer lugar pedimos por el Papa León XIV, que su nombre dice continuación al Papa León XIII del siglo XIX, que habla que la justicia es parte de la redención o de la evangelización. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por el presidente de esta nación y sus allegados, que alguien les haga saber que nada de cristiano tienen, se ignoran la necesidad del huérfano, la viuda y los inmigrantes, y que están corriendo el riesgo de condenarse, que no es un juicio mío, sino de la propia tradición, escritura, enseñanza de la iglesia y sentir del pueblo de Dios, y que a tiempo cambien de parecer los que justifican políticas de injusticia y de corrupción, y que se conviertan a ser fieles seguidores del camino de Jesús. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por todos nosotros, todos los inmigrantes desprotegidos de América, para que desechemos ya el nombre de indocumentado, ilegal y alien, que ofenden, que no le agrada a Dios esos nombres, que asumamos un término que nos une a todos como inmigrantes, que no tenemos la protección de la ley y que buscamos justicia, pero también hermandad con el resto de la comunidad, no para sentirnos superiores, sino hermanos caminantes. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los nombres de estas personas, por la señora Marta, por la señora Marta. ¿Quién es? No estoy pidiendo por su muerte, estoy pidiendo por su alma, por sus 80 años, que diera que mi madre hubiera vivido a los 80 se nos fue. Y también por todos los que no tienen nadie que pida por ellos, especialmente ánimas solas. Roguemos al Señor. Y pedimos por todo lo que está en su corazón, especialmente tanta gente que está sufriendo hoy día, que les han quitado las estampillas de comida y que todo para promover una política de destrucción de la nación de leyes y de inmigrantes, en lugar de promover una nación de fraternidad, de libertad y oportunidades para todos, para que cambiemos, nos convirtamos y permitamos que unos a otros pongamos todo lo que está de nuestra parte para transformar este país en una nueva América. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. También quiero aprovechar para pedir a todos los que nos están viendo en las redes sociales que puedan hacer su donación al Padre Joaquín con la aplicación CELE, Z-E-L-L-E, al número 519-3750. Allí pueden hacer sus donaciones y peticiones por sus fieles difuntos.
nada es justo, nada es bueno. Para que ese sacrificio de ustedes les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Oremos. Recibe, Señor, con bondad la ofrenda que te presentamos por todos tus siervos que descansan en Cristo, para que por este admirable sacrificio, libres de los lazos de la muerte, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien se dignó morir por todos, para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a tus ángeles, te aclamamos llenos de esperanza y de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León XIV, con nuestro obispo José Brennan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección en la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas por quienes estamos ofreciendo este santo sacrificio en el Día de los Fieles Difuntos, que llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de resucitar y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los aquí presentes para que junto con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, en este Padre Nuestro quiero pedir de una manera particular por una familia en la misa anterior que está muy molesta porque me atreví a predicar contra los que se puedan condenar, incluyendo personas en el alto nivel de la nación, su presidente y otros. Pero en el Padre Nuestro pido para que de corazón, antes de que una gente, por muy malvada que sea, muera, a alguien le toque el corazón y se conviertan. Pedimos por la conversión de todos, mandatarios y ciudadanos, inmigrantes y todos los que ya tienen papeles. Que sepamos construir la hermandad que Cristo nos ordenó. No es que si gustas, Él la mandó. Que se haga esa unidad, esa hermandad. Que no hay ser superior a otro ser humano. Por eso, como hijos e hijas de Dios, digamos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males y concédenos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda injusticia, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus discípulos, a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros muchos pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense desde lejecitos, sin que se muevan del asiento, una señal de paz.
aquí a Jesucristo, el Cordero Inmaculado de Dios, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo, que hemos sido invitados a este banquete de vida eterna.
personas que están viviendo la misa por las ánimas de los pies de los difuntos, hoy 2 de noviembre del 2025, hacemos esta comunión espiritual. Allí donde se encuentre, dígale a Jesús: Señor, creo firmemente que tú eres el único Salvador del mundo, que tu preciosa sangre me protege de todo mal, y dame la gracia de que, aunque ya creo en tu presencia real en la Eucaristía, que un día pueda comulgar físicamente y también confesarme, para que tu salvación alcance mi alma y también la de mis seres queridos. Amén. Oremos. Habiendo recibido este santo sacrificio, te pedimos, Señor, que derrames con abundancia tu misericordia sobre tus siervos difuntos, y a quienes diste la gracia del bautismo, concédele la plenitud de los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Algún breve anuncio? Una hora más, siéntense, por favor. Ojalá que no. Si aún no han depositado sus sobres con sus intenciones para sus fieles difuntos en la canastita, o sea, en el altar, por favor hacerlo lo más pronto posible para que éstas permanezcan sobre el altar durante este mes. Los sobres para estas intenciones los pueden encontrar en el vestíbulo del templo. Para mantener al pie nuestra misión, se ha organizado una rifa que culminará el 21 de enero, fiesta de nuestra patrona Santa Inés. Necesitamos la cooperación de todas nuestras familias en la venta de boletos. Les pedimos, por favor, unirse a este esfuerzo y adquirir sus boletos y promoverlos con sus amistades. Vamos a estar aquí afuerita. El próximo domingo, a beneficio de nuestra misión, estaremos ofreciendo un delicioso platillo de chile verde. Agradecemos de antemano su entrega y apoyo. Gracias, Padre Joaquín, por ser nuestro celebrante hoy. Y felicidades, señora Marta, por sus 80 años y por todos la familia Ochoa. Pedimos siempre por los nuestros miembros de las familias que están enfermos, que le lleven a pronto el sacerdote, o que vengan a confesarse si todavía no están postrados y que ya no se puedan levantar, para que a tiempo reciban la unción de enfermos y no digan nomás ya cuando están cabeceando que ya quieren recibir al sacerdote. Cuando toda la vida dijeron así, ya al último día son así, pues quién sabe si sí lo quieren todavía o no. ¿Ok? El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y que las ánimas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Aquí en el salón hay un altarcito y que allí también voy a bendecir. Y quien quiera que traiga agua, que les bendiga, lo hago aquí en el salón. ¿Ok? Váyanse en paz, la misa ha terminado. Gracias, coro. La misa saldrá en las redes sociales, en YouTube, Padre Joaquín del Valle, ¿ok? O en Facebook, ¿ok? Que pasen buen día.